difícil encontrar unas elecciones presidenciales que hayan concitado más rechazo que las de Venezuela en este momento. Pero las cosas que están sucediendo pueden sentar precedentes muy favorables, muy auspiciosos. Para comenzar, por grupo, tanto el G20, los 20 países más desarrollados, como el Grupo de Lima, que reúne a varios países, 14, a 14 países sudamericanos, han rechazado las elecciones de Venezuela. Los del Grupo Lima no firman todo, porque por ejemplo Bolivia no firma una condena contra el régimen de Venezuela. Pero los países del Grupo de Lima desconocieron ayer los resultados de esas elecciones por no cumplir, dicen ellos, con los estándares internacionales y decidieron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con ese país. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía firman esa declaración. Bolivia no forma parte del Grupo de Lima. Ah, mira, precisamente, no exacto, porque entonces, fue un grupo que se creó precisamente para intentar intervenir en la situación de Venezuela. Okay. Y obviamente Bolivia no. Entonces, del G20, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México acordaron una declaración para desconocer la victoria de Nicolás Maduro ante la falta de legitimidad de las elecciones. Nadie confía en esas elecciones. Pero lo interesante de esto, y esto tiene mucho que ver con nosotros, es que me parece que se sienta un buen precedente, muy sano y muy auspicioso, con el hecho de que la comunidad internacional comience a cuestionar elecciones. Porque hasta ahora, cualquier régimen lo único que tiene que hacer es unas elecciones amañadas de todas las formas posibles, como las que se hacen aquí, que tenemos 18 años discutiendo una ley de partidos y los dolores de parto son insoportables. De manera que se hacen elecciones con uno que está en el gobierno, que después que llega no hay quien lo apee, porque primero usa todos los recursos del Estado. No, primero que eso, se pasa 4 años de gobierno haciéndose propaganda él mismo. Cada vez que pegan 4 blogs, hacen un despliegue de publicidad que cuesta mucho más dinero que los 4 blogs. De cada cosita que hacen, señores, hemos dicho varias veces en este programa, eso de hacer actos políticos en inauguraciones de hospitales y escuelas, eso nada más se ve aquí. Eso no se hace. ¿Por qué que eso es lo que tiene que hacer un gobierno? Hacer escuelas, hacer hospitales, hacer puentes, hacer carreteras. Y aquí se presenta como que el presidente es muy bueno que lo hace, pero si no lo hace hay que darle una pela. Porque para eso es que está. No, aquí hacen actos políticos. Entonces se pasan 4 años y cada vez que inauguran cualquier cosita, es un retrato de este tamaño del presidente, pero de este tamaño, a todo color, en toda la prensa y en toda la televisión y en y los espacios públicos. Y a las horas le ponen una valla grandísima con un retrato de tamaño colosal del presidente. Entonces el que se pasa 4 años haciendo campaña con el dinero del erario, no va a unas elecciones democráticas, la tiene que ganar. Y que además usa los recursos del Estado para la ayuda que le dan a aquellos que están mal pasando más que el resto, justamente por lo mal administrado que está el Estado Dominicano. Entonces le dan una tarjetica con 500, 600 pesos mensuales que no dan para nada, pero tienen todos esos votos, lo tienen agarrado, y que además usa el Estado para convertirlo en un huacal y meter un botellerío. Eso es otro 1.000.000 de votos. El Estado Dominicano, que se pudiera manejar con menos de 200.000 personas, tiene casi 700.000. Entonces, después
y mucho peor que todo lo anterior. El partido de gobierno nombra a sus cuadros políticos en los tribunales electorales. ¿Y cómo es que la comunidad internacional se escandaliza con lo que acaba de hacer Maduro? Muy mal hecho. Unas elecciones evidentemente amañadas. Pero ¿cómo no se escandalizan por lo de aquí? Pero la misma OEA vino aquí con una misión de observación y dijo el tollo que se hizo aquí con el asunto este del voto electrónico, ¿cómo que se llama esto? La automatización. La automatización del proceso con cosas de huellas digitales que no funcionaron, con transmisiones digitales que no funcionaron casi en ninguna parte. Después de meter al gobierno en una inversión de 2.000 y pico de millones de pesos para eso. No. ¿Cuántos fueron, Javier? 43 millones de dólares. Son 2.000 y pico de millones de pesos. Entonces, me extraña que una de las cosas que le están echando en cara a las elecciones de Venezuela es que hubo una abstención de poco más del 50%. En Estados Unidos vota el 50%. Sí, en Estados Unidos vota el 50%. Claro, Uchi, pero en este caso lo que se ha hecho es una comparación con las mismas elecciones de Venezuela, donde el mismo periodo que este periodo en el que está gobernando Maduro, la participación fue de más de un 75%. En esta ocasión, un 46% con relación a 3 periodos anteriores, donde la votación era de más del 70%, llama la atención. Ahí habría que... Es un dato relevante. Sí, habría que incluir en ese dato todo lo que le han salido huyendo al régimen de Maduro, que ya no están en Venezuela. Ahora, lo que quiero decir es que eso no es el cuestionamiento más importante. El cuestionamiento más importante es un presidente que dice, mira, ahora vamos a hacer elecciones el mes que viene. Y él sí sabía que las iba a hacer, pero nadie más sabía. Entonces, nadie ha hecho campaña, nadie se ha preparado, no ha habido tiempo para negociar alianzas, nada de eso, sino que él dice, en tal fecha hay elecciones, ¡pam!, listo, y yo las gano. Y además, es un régimen que se ha ido deslegitimando. Pero lo que valoro de todo esto, y es lo que creo que debemos valorar, es el hecho de que por primera vez veo a la comunidad internacional cuestionando elecciones. Esto es porque es Maduro y es Venezuela. Pero qué bueno que lo hacen. Además, con razón. Qué bueno. Pero, Uchi, yo creo que hay que guardar distancias con relación al tipo de proceso que vivimos aquí. Cada vez más las comunicaciones tienen un peso importante en la forma de hacer política, y el que un gobierno haga mucha propaganda no le garantiza el triunfo, pero le facilita, porque ofrece mucho más datos y le dice a la gente, mira todo lo que hemos hecho. Yo estoy de acuerdo con que incluso hay que informar lo que se está haciendo. La población tiene que saber qué se está haciendo con sus recursos. Lo que pasa es que aquí se sobredimensiona eso y se invierte en publicidad, y la publicidad de manera extraordinaria se va convirtiendo en una propaganda. Y cada cosa la hizo el presidente. Exacto, y no es lo mismo el discurso del presidencialismo, de que todo lo hace el presidente, a que las diferentes carteras del Estado incluso indiquen lo que están haciendo como una forma incluso de ir rindiendo cuentas. Y la comunicación tiene un peso muy importante en la sociedad actual. Ya la gente no te lee un informe, es más fácil que tú le presentes un video y digas, se inauguró tal escuela, se hizo este hospital. Ahora, lo grave es que aquí se haga un acto en el que se inviertan grandes cantidades de recursos para inaugurar la sala de un hospital, por ejemplo, o para inaugurar la puerta de una escuela, por ser un poco exagerada. O que aquí, a la hora de inaugurar un sector, agarren y le asfalten la calle por la que va a pasar el presidente y dejen de lado todo lo demás, como va a pasar hoy con el tema del teleférico y las protestas que está haciendo la gente alrededor del teleférico. Que no he dicho que no sea importante, que no sea relevante esto como sistema de transporte. Vamos a ver poco a poco, cuando eso se estabilice, cómo funciona. Ahora, la injerencia de la comunidad internacional, o la intervención que puede tener la comunidad internacional con relación a los procesos internos que se tienen en los países,
puede ser positiva o negativa según el tipo de impacto o el nivel de intervención. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una situación que ya trasciende a las fronteras de Venezuela, se escapa a las fronteras de Venezuela. Estamos teniendo una migración de ciudadanos venezolanos en muchos países del mundo que están impactando las economías de esas naciones que reciben esa migración. Migración positiva y migración negativa, porque está saliendo de todo como en cualquier otro país del mundo donde la gente sale. Hay una situación humanitaria que preocupa y ya esto llega a unos niveles donde la situación de Venezuela no solo preocupa a los venezolanos. Entonces, el hecho de que la comunidad internacional llame la atención sobre la convocatoria a unas elecciones en las que la oposición no estaba de acuerdo, se abrió un proceso de diálogo que fue interrumpido, te da una muestra de que hay una serie de procesos que se han roto en Venezuela que hacen que otras naciones intervengan y digan, bueno, pero aquí hay que hacer algo. O va a haber bloqueo económico, que es lo que han anunciado algunas naciones. Venezuela depende sobre todo del negocio del petróleo y en este momento por eso tiene la economía en el suelo con una de las tasas de inflación más altas que hay en la región, precisamente porque dependía de un solo rubro. Y hoy en día no está haciendo el negocio que quería con el petróleo y la mayoría de la gente no vive de otras grandes actividades productivas. Entonces, la manera en la que el gobierno, el presidente Maduro, ha ido dando pasos que parecerían limitar derechos de otros sectores y de la clase política en Venezuela ha hecho que la comunidad internacional reaccione. ¿Cuándo es peligroso? Cuando desde afuera también se apoyan acciones que limitan la participación interna de los ciudadanos para decidir lo que quieren, como fue el caso de Honduras, por ejemplo, en el 2009, cuando se destituyó a Zelaya. Mucho discurso, pero no, la intervención no fue importante y un presidente elegido democráticamente terminó fuera. Sí. Entonces, por eso digo que uno tiene que ver con pinzas esa manera en que la comunidad internacional interviene y hasta dónde. La situación de Venezuela es preocupante en la misma medida en que se ve que representantes de partidos de la oposición hoy en día están presos por casos armados, casos armados y con expedientes que por lo menos a ojos vistas no son sólidos, no son expedientes fuertes que se sustenten en una realidad como para tener a estas personas presas, tienen más carácter de presos políticos y cuando uno ve eso, claro que tiene que preocuparse porque ese tipo de situación se dé. A diferencia de lo que ocurría con la arrolladora victoria que obtuvo Hugo Chávez en múltiples procesos electorales en Venezuela, Nicolás Maduro no tiene ni el mismo carisma ni ha logrado fortalecerse internamente en Venezuela como para lograr lo mismo. Y esa baja participación en las elecciones demuestra que la situación en Venezuela no está como hace algunos años. Pero la oposición también está desarticulada. Tú dices, ok, Maduro no va. Pero ¿dónde está la Mesa de Unidad Democrática? ¿Dónde están los partidos de oposición? Que deberíamos vernos en algún momento en ese espejo. La oposición venezolana que se supone que tiene la intención de derrocar al chavismo, porque ese es como que su único objetivo, ni le ha planteado alternativas importantes a la población como para que entienda que debe votar por ellos, pero ellos se han dividido. Y al haberse dividido no tienen la fuerza que tiene el chavismo para poder enfrentarlos en un proceso electoral, aparentemente ni siquiera si fuera ese proceso electoral transparente. Es evidente que las elecciones convocadas para este fin de semana fueron articuladas y organizadas directamente por el gobierno y eso debe ser inaceptable aquí, en China, en cualquier otra parte del mundo. Ahora, las fuerzas opositoras tampoco parecen estar organizadas de forma tal que puedan lograr incluso la cantidad de votos que necesitarían para poder ganar en un proceso electoral distinto a las fuerzas del chavismo porque ellas mismas están enfrentadas en este momento. Eso es cierto, pero la verdad fundamental es que no hay forma de ganarle a un gobierno que manipula elecciones, aunque estuvieran unidos, y es verdad que están divididos. Pero también siempre se pide eso, pero entonces la oposición no se une, pero es que es muy difícil, porque cada uno tiene una concepción,
una intención. Sí, no tienen por qué ser iguales. No tienen por qué ser iguales. Estoy de acuerdo. Lo que hay que propiciar es una competencia justa, Exacto. que es lo que falta. Y falta en Venezuela y falta aquí, en la República Dominicana, y ha faltado. Y no se puede hablar de que esto es democracia, porque no es verdad que lo es. Ahora, tú dijiste vamos a vernos en ese espejo, y es un espejo que tiene mucho que verle, porque ¿cómo comenzó el proceso de Venezuela? Con dos partidos que se repartían el poder, corruptos, llenos, lo único que le dieron a Venezuela fue corrupción. Acción Democrática y el COPEI, los socialdemócratas y los socialcristianos. Años y más años, ganaba uno, ganaba el otro, pero siempre la misma corrupción y la misma conchupancia. Y eso es lo que tenemos aquí. Una diferencia, allá se repartían más el poder, aquí lo ha copado de manera casi absoluta el PLD, que han salido más inteligentes, pero también con mucho mayor grado de corrupción. Pero es que los principales partidos de oposición no tienen argumento contra la corrupción porque la practican. Y participan del mismo barrilito, de la misma contrata de los regidores en todos los ayuntamientos. Es lo mismo. ¿Y qué pasó en Venezuela? Como ha pasado en otros países latinoamericanos. Que la gente se hartó, y cuando la gente está harta, es con J, este hartazgo no es con H, es con J. Cuando la gente se hartó, solamente hizo falta un detonante para que la gente saliera a la calle y que lo quitara. Entonces, muchas veces los remedios no son mejores que la enfermedad. Eso también lo hemos visto en América Latina. Y ha habido regímenes de izquierda que también se han maleado con la corrupción. Y muchos se han convertido en regímenes de fuerza. Miren la situación de Nicaragua. Creo que el mundo celebró cuando quitaron a Somoza de ahí. Pero hoy no es la mejor realidad que exhibir, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos que vernos en ese espejo de Venezuela y deberíamos vernos para evitar que pase lo mismo. Y la única manera de propiciar condiciones para que no venga un coronel o un nuevo mesías o un bandido o una cosa de esas que salen y que nunca faltan, y que llegue ahí para no quitarse más, la única manera de evitarlo es cambiar todas estas miserias que tenemos en la política y en la conducción del Estado Dominicano. Aquí hay que establecer la justicia independiente. Ese es el objetivo próximo, número uno, sin dudas. Tiene que haber justicia independiente. De lo contrario, nos va a pasar peor que a Venezuela. No puede ser que un político que va a gobernar diga, ahora yo pongo los jueces antes de comenzar a gobernar y después estoy garantizado de que ni yo ni ninguno de mi gente va a caer presa, haga lo que haga. Entonces, hay que comenzar por ahí. Ese debe ser el reclamo nacional en este momento, justicia independiente. No puede ser que un político sea juez de nada. Porque lo único que va a hacer es, por ejemplo, ver esa Cámara de Cuentas llena de PLDistas. No tenemos dinero para auditar las obras de Odebrecht. Y ahora dicen que lo están haciendo, pero de mala gana. Sí, contra su voluntad. Porque hay que tapar, porque hay que encubrir, porque hay que calmar a la gente y decir, sí, hombre, sí, lo vamos a investigar, con un deseo de investigar, que vamos a ver si encuentran, por ejemplo, de los muros de hormigón lanzado de 10 pulgadas
que de 10 centímetros, que nada más tienen 3, y que están presupuestados con anclaje metálico y no tienen los anclajes, y con malla electrosoldada y no tienen la malla electrosoldada, cuando ellos vayan a la carretera, por ejemplo, el río Jarabacoa, que está deteriorada por todas partes, ellos no lo van a ver. Ellos no van a llevar, a ellos se les va a quedar la cinta métrica para ver qué grosor tiene el hormigón lanzado. Se les va a quedar, ellos no van a ver nada de eso. Por todas las implicaciones y por todos los implicados que caen si todo eso se pone en claro. Entonces, aquí se necesita justicia independiente. No puede haber cuadros políticos en ningún órgano de control, ni en Cámara de Cuentas, pero tampoco en la justicia. Necesariamente. Después, aquí hay que hacer una nueva constitución. La gente ya le tiene miedo a hablar de una nueva constitución porque inmediatamente para la reelección, porque para eso sí se hace pronto una nueva constitución. No. Una nueva constitución que deje muy bien establecida esa justicia independiente y que ponga reglas. Y que la ponga para ser cumplida. Señores, si no nos ponemos esa vacuna ahora, va a ser tarde para ponernos el remedio entonces. La medicina curativa no nos va a curar. Estamos a las puertas de una nueva Venezuela o de cualquier otra barbaridad. De manera que asimilemos estas lecciones y aprovechemos la reacción internacional ante las elecciones de Venezuela, a ver si eso se convierte en un precedente y que todos esos ojos se pongan también sobre las elecciones que hacemos aquí, amañadas de arriba abajo desde antes de comenzar. Ojalá que seamos capaces de ver y de actuar.